Mire, le informamos que ayer el primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó ante el Parlamento el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, unas horas antes de la visita del vicepresidente Mike Pence. Hoy en la conferencia mañanera fue uno de los temas principales de los que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Consejero jurídico. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 4 miembros de su gabinete acudirán al Senado de la República para entregar los documentos con los que se espera que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado el pasado 30 de noviembre, sea ratificado por el Poder Legislativo. Vamos a solicitar a los senadores que consideren el que se convoque a un periodo extraordinario para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. A 6 meses de haber llegado a un acuerdo comercial con ambas naciones de Norteamérica, el proceso establece que los poderes legislativos de Estados Unidos, Canadá y México son quienes deben ratificar el acuerdo o iniciar una nueva negociación de modernización. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal se dijo confiado en que el tratado comercial será ratificado y aseguró que con ello a México le irá mejor en el ámbito económico, pese a los pronósticos del Banco de México, que estiman que la economía mexicana crecerá este año a un ritmo de 0.8%. Nuestros datos nos indican que vamos bien. Ayer, por ejemplo, reducen estas expectativas de crecimiento en el Banco de México y el día de ayer, por dar otro dato, se aprecia el peso. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, destacó algunas ventajas importantes de la ratificación. Porque el nuevo tratado abrirá espacios para la inversión y el comercio, beneficiando a la actividad productiva del país. Los flujos comerciales en América del Norte, los flujos comerciales que se desarrollan entre México, Estados Unidos y Canadá, equivalen a 1.2 billones de dólares. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, expresó que sin duda el arancel del 17.5% impuesto al tomate mexicano representa un problema serio para el tratado. Más de 400,000 personas involucradas en México directamente en la recolección del tomate y cerca de 1 millón en actividades directamente relacionadas como es transporte, empacado y otras. Sin embargo, señaló que técnicamente la negociación es entre el gobierno de Estados Unidos y los empresarios tomateros, por lo que esperan encontrar una solución al tema, dado que en los acuerdos tomados en las negociaciones del año pasado se logró eliminar aranceles a muchos otros productos. Eric Pinto, 21 Noticias.